alle valgmeldinger har du bindet ud. Una señal de Dios. Las Escrituras hablan de días oscuros, de señales en la tierra y en los cielos. Y hoy, muchos se preguntan si lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos no es una de esas señales. Una tragedia sin precedentes ha golpeado a la nación. Algo tan grande, tan inesperado, que no solo paralizó ciudades enteras, sino que hizo al mundo entero contener la respiración. Millones quedaron en silencio. Las imágenes imposibles de ignorar. Pero más allá de la noticia, hay una pregunta más profunda. ¿Estamos viendo solo una catástrofe o el inicio de un llamado divino? Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué lo que acaba de pasar no es solo un evento, es un mensaje que no todos quieren ver, pero que ya está escrito en lo profundo del alma de una nación. Es una revelación, y cuando lo veas, no podrás volver a mirar el mundo de la misma forma. En fechas recientes, el entorno natural se expresó con una intensidad difícil de pasar por alto. Tempestades inusuales, ráfagas devastadoras y fenómenos meteorológicos radicales barrieron territorios completos, trastornando la rutina diaria y colapsando infraestructuras levantadas bajo la premisa de permanencia. El firmamento se ennegreció sin anuncio previo. El suelo protestó con estruendo y nuevamente la especie humana recibió la advertencia de que el equilibrio es más delicado de lo que frecuentemente admitimos. La naturaleza no establece acuerdos. No atiende pronunciamientos ni directrices. Cuando actúa, desnuda las fronteras del dominio humano y la fragilidad oculta bajo nuestra seguridad. Y precisamente dentro de este ambiente de conmoción física, arribó el 13º día de diciembre. Una clase distinta de agitación se manifestó, prácticamente invisible bajo el radar de la conciencia pública. Movimientos políticos y jurídicos progresaron discretamente, presentados como acciones indispensables en una época de sobrecarga en Minnesota, un territorio ya señalado por fricción comunitaria y asfixia económica. Los organismos oficiales ampliaron operativos vinculados con desplazamientos migratorios no autorizados y reforzaron pesquisas sobre presunto desvío masivo de recursos para alimentación de menores durante la emergencia sanitaria. De acuerdo con comunicados gubernamentales, iniciativas creadas para nutrir infantes en plena crisis de 2019 están ahora sometidas a escrutinio con señalamientos que apuntan hacia estructuras sofisticadas de apropiación indebida funcionando en secreto, resguardadas por la urgencia y la confianza depositada. Minnesota, territorio que alberga el enclave somalí más numeroso de toda la Unión Americana, se transformó en epicentro de miradas nacionales, inquietud y controversia. Aquí nos detenemos no para pronunciar sentencias, no para distribuir responsabilidades o absoluciones, sino para registrar la simultaneidad, porque la historia frecuentemente opera así. Mientras el planeta se convulsiona en lo alto, las estructuras institucionales son evaluadas en lo bajo. ¿Resulta esto pura casualidad? ¿Vendavales enfurecidos mientras normativas se comprimen? ¿O existe alguna lección en la sincronía misma? Los textos sagrados han proclamado desde tiempos antiguos que los instantes de sacudimiento raramente permanecen limitados a una sola dimensión. El visionario Daniel menciona una época cuando un acuerdo sería ratificado con numerosos, no con la totalidad, sino con numerosos. Una coordinación que luce metódica, calculada, hasta tranquilizadora en apariencia. El término hebreo Rabim no abarca al planeta completo.
refiere concentración. Una congregación considerable de poderes cuyas resoluciones generan reverberaciones mucho más distantes que su ámbito directo. Representan los convenios, acciones coercitivas y reorganizaciones que observamos actualmente fragmentos de aquel esquema ancestral, o constituyen apenas reflejos, gestos preliminares que remedan predicciones sin concretarlas todavía. No nos precipitamos hacia conclusiones, pero tampoco desviamos nuestra atención, porque al iniciarse la convulsión, lo primordial que demanda vigilancia no es el reglamento, sino los cimientos. Aquello que contemplamos no representa simplemente una cadena de incidentes lamentables. Cuando la catástrofe azota una nación, ejecuta más que desprender estructuras superiores de viviendas y saturar avenidas con torrentes. Saca a la luz aquello que dicha nación ha absorbido silenciosamente como verdad sobre su propia identidad, sobre la responsabilidad, sobre las acusaciones y sobre las relaciones mutuas. A lo largo de años, Norteamérica ha sido adoctrinada no mediante enseñanzas escriturales, no por conocimiento heredado de ancestros, sino mediante filosofías que capacitan a los individuos para contemplar la comunidad a través del filtro del agravio y la fragmentación. Cosmovisiones que no sanan heridas, sino las mantienen abiertas, que no convocan a las personas hacia el arrepentimiento y la reconciliación, sino hacia el resentimiento y la imputación. Y cuando arriban las tempestades, tempestades reales, tempestades despiadadas, exponen la precariedad de semejante base. Los ciclones no discriminan afiliaciones partidarias. Las ventiscas no se detienen a interrogar sobre etnia o pensamiento. Las inundaciones no se interesan por quién posee privilegios y quién padece opresión. La naturaleza no establece diferenciaciones morales, pero revela si un pueblo aún comprende cómo mantenerse unido cuando todo lo demás se desintegra. Las escrituras son claras en que el racismo, la parcialidad y la injusticia constituyen transgresiones ante lo divino. Si exhibes favoritismo, transgredes, nos comunica Santiago. Pero las Escrituras son igualmente claras en que la dificultad fundamental de la humanidad no se localiza en un colectivo étnico específico, una categoría social o una narrativa histórica particular. La totalidad ha transgredido. La totalidad requiere clemencia. Cualquier esquema que adoctrine a los individuos para dividir permanentemente el planeta en antagonistas y afligidos, cualquier doctrina que insista en que los perjuicios deben perpetuamente recordarse, recitarse y retribuirse, se posiciona en oposición directa al corazón del Evangelio. El amor, proclaman las Escrituras, no archiva faltas. El Mesías no vino a contabilizar agravios, vino a cargarlos sobre sí. Sin embargo, contemplamos una nación gradualmente adiestrada para ejecutar lo contrario, para catalogar ofensas, para heredar culpabilidad, para cultivar indignación, hasta que incluso en momentos de tragedia compartida, la unidad se percibe antinatural. Cuando las tormentas arrasan el territorio y los sistemas colapsan, la interrogante ya no es teórica, se vuelve dolorosamente tangible. ¿Hemos edificado una sociedad capacitada para la compasión o solamente una diestra en la acusación? ¿Hemos formado corazones para perdonar o meramente para recordar a quién inculpar? Porque cuando el juicio atraviesa una tierra, ya sea por llamas, diluvio o viento feroz, no simplemente evalúa infraestructura, evalúa almas. Y antes de que la historia revele si estos días señalan tragedia o transición, somos convocados a observar con atención, reflexionar profundamente y recordar esto. No todo sacudimiento busca destruir. Algunos buscan revelar. Y aquí
Antes de continuar, hagamos una pausa no para reaccionar, sino para responder. Si estos momentos de convulsión despiertan algo dentro de ti, si percibes el peso de estos tiempos y sientes la necesidad de observar más de cerca, de escuchar con mayor cuidado, entonces recorre este sendero con nosotros. Permanece en esta reflexión que se desenvuelve. Compártela con alguien que pueda estar cargando interrogantes silenciosos propios. Y si tu corazón está dispuesto, deja una confesión sencilla en los comentarios, no como un eslogan, sino como una plegaria susurrada a través del ruido de nuestro tiempo. Señor, ten misericordia de mí, pecador. A veces la respuesta más fiel a la incertidumbre no es una respuesta, sino una postura de humildad ante lo divino. Y entonces, como para profundizar aún más la interrogante, el enfoque se desplaza hacia el sur, hacia Florida. No semanas después, no cuando el tiempo había permitido que el polvo se asentara, sino en la misma temporada de sacudimiento, cuando las comunidades ya estaban exhaustas y vigilantes. Lo que se formó en el Atlántico no era una tormenta ordinaria. Se intensificó con velocidad alarmante, extrayendo energía de aguas más cálidas de lo que la memoria puede registrar, creciendo en fuerza en un momento cuando tales tormentas no deberían crecer en absoluto. Aquellos que acababan de soportar al huracán Milton, todavía reparando techos, todavía secando pisos, todavía contabilizando pérdidas, fueron informados de que este nuevo sistema era más poderoso, más agresivo, más impredecible. Pero lo que más perturbó a las personas no fue simplemente su poder, fue su cronología. Esta tormenta no siguió los patrones habituales, no respetó el calendario. No arribó cuando la experiencia dictaba que debería. Llegó fuera de temporada, fuera de expectativa, casi como si rechazara esperar su turno. Florida observó el horizonte nuevamente. Órdenes de evacuación fueron preparadas, advertencias fueron emitidas y un silencio familiar pero pesado se instaló sobre poblaciones costeras. Un silencio nacido de saber que algunas fuerzas no pueden ser razonadas. Tormentas como esta hacen más que amenazar estructuras, agotan la esperanza, prueban la determinación, preguntan a las comunidades una y otra vez cuánto más pueden soportar. Y cuando tal tormenta se eleva más fuerte que la anterior, más pronto de lo esperado, rompiendo cada precedente reciente, fuerza una realización sobria. Ya no estamos lidiando simplemente con desastres aislados. Estamos viviendo en un patrón de escalada, un sacudimiento seguido por otro, poco tiempo para recuperarse, poco espacio para respirar. Y en momentos como estos, la pregunta presiona más fuerte que nunca. ¿Es esto meramente una era de clima extremo? ¿O está la creación misma gimiendo, respondiendo a presiones tanto vistas como invisibles, señalando que algo en el orden de las cosas ya no está alineado? Las Escrituras nos dicen que la tierra también da testimonio, y a veces habla no en susurros, sino en vientos tan fuertes que despojan cada ilusión de permanencia. Florida no solo enfrentó otra tormenta, enfrentó un recordatorio de que cuando el sacudimiento aumenta, cuando el timing se siente equivocado y cuando cada ola parece más fuerte que la anterior, estamos siendo llamados una vez más a mirar más allá de pronósticos y fundamentos y a preguntarnos si estamos preparados, no solo estructuralmente, sino espiritualmente, para lo que viene. En Florida, la tormenta no llegó como un titular abstracto. Llegó a mesas de cocina aún saturadas con documentos de seguros de Milton, en vecindarios donde lonas azules todavía no habían sido removidas. En hogares donde familias apenas habían comenzado a dormir durante la noche nuevamente, madres contaban botellas de agua en lugar de días. Padres observaban mapas de radar en silencio, sabiendo que esta vez podría no haber suficiente fuerza restante para comenzar de nuevo una vez más.
Niños demasiado pequeños para nombrar su miedo lo aprendieron de todos modos, observando a adultos fingir no tener miedo. Existe un agotamiento particular que no proviene de un solo desastre, sino de desastre sin pausa. Cuando la recuperación se vuelve temporal, cuando la resiliencia se siente como obligación en lugar de esperanza. Y es aquí, precisamente aquí, que las Escrituras ofrecen un lenguaje que a menudo olvidamos. El apóstol Pablo escribe que la creación misma gime como en dolores de parto, no muriendo sino laborando, no colapsando en la nada, sino esforzándose hacia algo aún no revelado. Las tormentas, las inundaciones, la violencia fuera de temporada del viento. Estas no son descritas como ruido aleatorio, sino como señales de presión sobre un mundo fuera de alineación. La creación gime, pero también lo hace la gente. La costa de Florida gimió bajo olas más fuertes que la memoria. Los hogares gimieron mientras las paredes se doblaban y los cimientos se tensaban y los corazones gimieron silenciosamente, preguntándose privadamente cuántas veces puede desmantelarse una vida antes de que algo esencial se pierda. Sin embargo, las Escrituras no dicen que el gemido carece de significado. Dice que el gemido es una señal de que algo está naciendo. Eso no hace santa a la tormenta. No convierte la pérdida en virtud, pero reenmarca el sufrimiento no como abandono, sino como un momento donde las ilusiones son despojadas. Porque las tormentas tienen una manera de revelar lo que los días ordinarios ocultan. Muestran si los vecinos todavía se vuelven vecinos cuando falla la energía, si la compasión surge cuando desaparece la conveniencia, si la fe permanece cuando las explicaciones se agotan. En Florida, iglesias abrieron sus puertas no para sermones, sino para refugio. Extraños compartieron generadores. Comidas fueron cocinadas sin saber quién las comería. Y en esos pequeños, obstinados actos de cuidado, algo silenciosamente resistió el caos. No desafío contra la tormenta, sino desafío contra la desesperación. Aquí es donde la reflexión se vuelve inevitable. Si la creación está gimiendo y la humanidad está gimiendo junto a ella, entonces la pregunta ya no es si podemos prevenir cada desastre. La pregunta es si nos estamos convirtiendo en el tipo de personas que pueden soportarlos sin perder nuestra alma. Las tormentas no preguntan qué creemos, pero lo exponen. Prueban si la fe es meramente algo que discutimos o algo que vivimos cuando las luces se apagan y el futuro se siente incierto. Y así, mientras Florida enfrenta una tormenta más fuerte que Milton, llegando más temprano de lo esperado, rompiendo patrones en los que una vez confiamos, somos invitados, no forzados, pero invitados a escuchar, no solo al viento, sino a lo que está descubriendo. Porque el gemido no es el final de la historia. Según las Escrituras, es el sonido que viene justo antes de la revelación. Y si estos días serán recordados como una temporada de pérdida o una temporada de despertar, dependerá no de la fuerza de la tormenta, sino de la condición de los corazones que la resisten. Y después de Florida, después de que los vientos hubieran hablado, después de que las aguas hubieran tomado su medida, la lente gira hacia el norte nuevamente, de regreso a Minnesota. No porque las tormentas hubieran terminado allí, sino porque el sacudimiento había tomado una forma diferente. Ninguna pared se doblaba bajo el viento, ninguna calle estaba inundada, y sin embargo, bajo la superficie de rutinas ordinarias, la presión estaba construyéndose. Mientras Florida enfrentaba el gemido de la creación, Minnesota estaba navegando el gemido de la sociedad. Las investigaciones se expandieron, los registros fueron examinados, programas una vez enmarcados como líneas de vida durante la pandemia, ahora estaban bajo escrutinio.
Según reportes públicos, fondos destinados a nutrir niños en un momento de emergencia nacional se habían enredado en alegaciones de redes complejas de mal uso, operando silenciosamente, protegidas por urgencia y confianza. Nuevamente, ningún veredicto se pronuncia aquí. Solo se reconoce el peso del momento porque la exposición también es una forma de sacudimiento. Minnesota, hogar de la comunidad somalí más grande de Estados Unidos, se encontró en la intersección de ley, compasión, temor y fatiga. El debate se intensificó, el lenguaje se endureció, y las comunidades sintieron la tensión de ser habladas sobre más que habladas con. Esto también es lo que hace la presión. Revela líneas de falla ya presentes. Las tormentas exponen la fortaleza de los edificios, las crisis exponen la fortaleza de los vínculos sociales. Y así como los vientos de Florida no discriminaron entre hogares, el escrutinio de Minnesota no llegó sin consecuencias. La confianza fue probada, las instituciones fueron cuestionadas, y una vez más, una nación fue recordada de que los sistemas construidos con urgencia eventualmente deben ser examinados en verdad. Es aquí, entre viento y ley, entre inundación e investigación, que un patrón antiguo comienza a sentirse incómodamente familiar. El profeta Daniel habla de un momento cuando un pacto es confirmado con muchos, no con todo el mundo, no armonía universal, sino una alineación concentrada, medida, estratégica y presentada como estabilizadora. La palabra hebrea rabim no implica totalidad, sugiere significancia, suficientes participantes para crear momentum, suficiente acuerdo para remodelar el futuro. Lo que hace peligrosos tales momentos no es su malicia, sino su apariencia de orden. Porque cuando las sociedades son sacudidas por tormentas o por escándalo, el hambre de estabilidad crece. Y en ese hambre, las personas se vuelven dispuestas a aceptar arreglos que habrían cuestionado en tiempos más tranquilos. Esto no es una acusación, es una observación. La historia muestra que las grandes reestructuraciones raramente ocurren en temporadas de paz. Emergen cuando el agotamiento reduce la resistencia, cuando el miedo acelera el consentimiento, cuando la promesa de orden se siente que vale casi cualquier costo. Así que hacemos una pausa aquí, no para declarar cumplimiento, no para etiquetar villanos o salvadores, sino para reconocer la convergencia. Florida sacudida por viento, Minnesota sacudida por exposición. La nación sacudida por la realización de que ni la naturaleza ni los sistemas son tan controlables como se creyó una vez. Y en tal convergencia, las Escrituras urgen vigilancia, no pánico. Porque el discernimiento no se trata de predecir fechas, se trata de reconocer patrones. Cuando la creación gime, cuando las sociedades se tensan y cuando los acuerdos se forjan en la sombra de la inestabilidad, se nos recuerda que el sacudimiento raramente se confina a un dominio. Se mueve a través de tierra, ley y liderazgo por igual. Y antes de preguntarnos qué significa esto para la profecía, porque no cada sacudimiento anuncia el final, pero cada sacudimiento demanda atención. Y aquellos que aprenden a escuchar en tales momentos a menudo comprenden mucho más que aquellos que se apresuran a hablar. En este punto se vuelve importante nombrar la diferencia. Las Escrituras nunca llaman al pueblo de Dios al pánico. Lo llaman a observar. El miedo se apresura a conclusiones. La vigilancia desacelera el corazón. El miedo exige certeza. La vigilancia aprende a vivir fielmente en medio de la incertidumbre. Jesús habló a menudo sobre el fin de la era, pero raramente con el tono que la gente espera. No incitó alarma, advirtió contra ella. Procuren no alarmarse, dijo incluso mientras describía guerras, desastres y trastornos, no porque tales cosas serían insignificantes,
sino porque serían mal interpretadas si se abordaran con temor. La vigilancia no es obsesión con señales, es atención al carácter. No pregunta cuándo sucederá esto, sino en quiénes nos estamos convirtiendo mientras se despliega. Aquí es donde entra la cristología, no como doctrina para debatir, sino como postura para imitar. Jesús no respondió a la crisis retirándose del mundo o gritando predicciones al aire. Se movió hacia el sufrimiento con claridad y moderación. Habló verdad sin prisa. Se negó a intercambiar fidelidad por urgencia. Cuando se le pidió identificar las señales de los tiempos, señaló no a fechas, sino a comportamientos, amor enfriándose, fe probada por resistencia, corazones agobiados por ansiedad. En otras palabras, el verdadero peligro nunca fue que las personas no notaran el sacudimiento, sino que lo notaran incorrectamente. La vigilancia resiste la seducción del espectáculo. No necesita que cada tormenta sea un símbolo, ni cada acuerdo un cumplimiento. Observa patrones, escucha el tono, discierne fruto y, lo más importante, permanece anclada. Cristo no promete a sus seguidores exención del sacudimiento. Promete orientación dentro de él. Manténganse despiertos, dice. No porque el mundo esté terminando mañana, sino porque el sueño entorpece el discernimiento y los corazones adormilados confunden miedo con sabiduría y ruido con verdad. Por esto, la vigilancia es un acto de confianza. Asume que la historia no está girando aleatoriamente, que el significado no se pierde en la complejidad y que Dios no está sorprendido por las tormentas, naturales o sociales. Observar es rechazar tanto la negación como la desesperación. Es reconocer el viento sin dejar que dicte nuestra respuesta. Examinar el poder sin rendir la conciencia. Soportar presión sin abandonar la compasión. En días como estos, cuando Florida siente la fuerza de la creación, cuando Minnesota siente la tensión de la exposición y cuando la nación siente el peso de la decisión, Cristo no está al borde urgiéndonos a calcular líneas de tiempo. Está en el centro preguntando si permaneceremos fieles en las cosas pequeñas. Verdad hablada sin crueldad, justicia perseguida sin odio y amor practicado sin condición, porque los vigilantes no son aquellos que saben lo que viene después, son aquellos que, venga lo que venga, aún reconocen su voz en la tormenta. Así que la pregunta ante nosotros ya no es qué significan estas tormentas, sino si en medio de ellas todavía estamos lo suficientemente despiertos para reconocer lo que está siendo revelado. No nos dejes caer en tentación. Mateo 6:13. Esta petición solemne, quizás la más solemne de toda la oración, aparecería como consecuencia natural e impresionante de la anterior para el perdón. En la contemplación de esa petición, la mente fue necesariamente conducida a una consideración profunda y grave del pecado en sus diversas formas, y de la confesión del pecado en su detalle minucioso y del perdón del pecado en su renovación diaria. Pasando de ese tema, parecería como si la siguiente expresión del corazón vigilante y tembloroso sería: Señor, no me lleves a la tentación. Si tal es el pecado, si tal la penitencia dolorosa a la que conduce su comisión, y tal el reconocimiento humillante en el que resulta, y tal el perdón costoso, el precio de sangre que exige su culpa. Señor, guárdame, protégeme, rodéame, para que, habiendo sido lavado completamente limpio, no camine por ningún sendero, no sea colocado en ninguna posición, por la cual pueda quedar expuesto al poder de tentaciones que no puedo evadir, cuya fuerza no puedo resistir, y así recaiga de mi caminata alta y santa contigo. Me has dado absolución del pecado, pero no indulgencia para pecar. Quisiera ser tan libre de la tiranía como de la condenación del pecado.
y encontraría mi motivo más precioso, poderoso y persuasivo para buscar el logro de la santidad en tu perdón pleno, libre y más amoroso. Habiendo lavado mis pies, ¿cómo los ensuciaría? La escena presente del cristiano es una escena de tentación. Uno casi se ve llevado a preguntar ¿cuándo no ha sido así? Incluso en la edad paradisíaca del mundo y la historia de la Iglesia, así fue. ¿Quién habría pensado en la tentación acechando en las frondosas enramadas y el rastro de la serpiente a lo largo de los paseos plateados del Edén? Y sin embargo, así fue. Extraño decirlo, ese oscuro diluvio de mal que durante siglos ha rodado sus furiosas olas sobre la tierra, llevando miríadas en su seno al océano de una eternidad perdida y terrible, tuvo su origen en un paraíso aún sin pecado. Contemplen a nuestros primeros padres, árboles majestuosos de justicia, plantas hermosas del paraíso. Sin embargo, el enemigo entró como una inundación y los arrastró ante su fuerza poderosa e irresistible. Así, nunca ha habido una escena de nuestra humanidad o una era en la historia del mundo en la que el pueblo de Dios haya estado exento de tentación. Pero mucho más es este el caso ahora. ¿Cómo debería ser de otra manera en la naturaleza de las cosas? El hombre es un ser caído. Es por naturaleza una masa sin paliativos de pecado, no morando en la carne cosa buena. El mundo, con toda su belleza paisajística, su grandeza montañosa, su sublimidad alpina, sus innumerables formas de hermosura, es un mundo manchado y maldito. Más que esto, es el imperio de aquel adversario donde mantiene su asiento, gobierna y reina con permiso divino sobre miríadas de la raza humana hasta que venga el Mesías para derrocar su soberanía y hacer todas las cosas nuevas. Tal es la verdad solemne que subyace todo el esquema remedial del Evangelio del Dios bendito. Pero ¿acaso nuestros legisladores, nuestros filósofos, nuestros educadores, e incluso algunos de los ministros de religión ven claramente, reconocen plenamente y enuncian ampliamente estos hechos de que el hombre está totalmente caído y el mundo totalmente corrupto? No, en gran medida, la legislación y la educación y la predicación del día es una ignorancia solemne de estas verdades. Pero no así aquellos que están iluminados por la verdad y el Espíritu de Dios. La maravilla para ellos no es que el hombre sea tan pecaminoso, sino que por la gracia de Dios deba volverse tan santo. No que el mundo sea tan malo, sino que por las restricciones del poder de Dios deba ser tan bueno. Tal es la escena a través de la cual el creyente pasa al cielo. Su camino a casa está a través del país enemigo. Su sendero a la gloria serpentea su camino a través de un mundo yaciendo en el maligno. ¿Es alguna maravilla que el estado presente del cristiano deba ser de tentación universal e incesante? Pero permítanos particularizar. La palabra tentación a veces significa prueba. El pueblo de Dios es un pueblo probado. La prueba es ese proceso por el cual el cristiano es puesto a prueba. Su religión, sus principios, su esperanza son llevados a la prueba. Es en este sentido que primero consideramos el proceso al cual el creyente es sometido más inmediatamente por Dios mismo. En Génesis 22 leemos: Dios probó a Abraham. En la epístola a los Hebreos encontramos el significado de la palabra por fe, Abraham, cuando fue probado. Y nuevamente, bendito es el hombre que persevera bajo prueba, porque cuando ha resistido la prueba. Ahora, en este sentido importante, puede decirse que Dios prueba a su pueblo. A veces, como en el caso de Job, desencadena, por así decirlo, al enemigo por un tiempo breve, permitiéndole entrar como una inundación para preocupar y molestar al creyente. Y nuevamente, Dios puede permitir que corrupciones internas tengan un poder medido y momentáneo sobre el creyente, y entonces el pecado parece por el momento estar en ascenso. Una vez más,
Dios puede permitir que su Hijo pase por una gran lucha de aflicción, porque el Señor prueba a los justos y por este proceso los somete a gran y severa tentación. Pero todo esto brota de las profundidades de su infinita sabiduría y amor, dos objetos que así busca lograr. El primero es el despliegue de su propio carácter ante los ojos de su pueblo. Dios recuerda que incluso en el mejor de los casos, cuán limitado es nuestro conocimiento de Él, pero cuánto más pequeña la medida que no es calibrada por la prueba de la prueba. Lo conocemos reveladamente en su palabra. Lo conocemos simbólicamente por su providencia, pero es en la escuela de sus tratos directos y personales con nosotros y de nuestros tratos directos y personales con Él que su carácter es más experimentalmente desplegado. Sus perfecciones son las más distintamente dadas a conocer y su gloria pasa ante nuestro ojo. Con este fin Dios nos prueba. Muéstrame ahora tus caminos para que te conozca. Así en todas nuestras tentaciones y pruebas trazamos su sabiduría en ordenar, su soberanía en permitir, su poder en controlar, su fidelidad en dirigir y su amor en calmarnos. Y Jesús, la piedra probada, se vuelve mejor conocido y más intensamente entrañado en una tentación ardiente, en una prueba severa, que quizás en todos los eventos pasajeros de nuestra historia combinados. El segundo objeto que Dios abarcaría es nuestro beneficio personal. Nuestra religión personal avanza en la misma proporción con nuestro conocimiento espiritual y experimental de Dios en Cristo Jesús, por el proceso de tentación o prueba al cual nos somete. Nos conocemos mejor a nosotros mismos, somos más profundamente instruidos en el conocimiento de la palabra, somos vaciados, humillados, probados, se nos enseña nuestra propia debilidad, aprendemos dónde reside nuestra gran fortaleza y que sostenidos solo por el poder de Dios, somos guardados de caer y somos preservados para su reino y gloria. Por este proceso también, el trabajo de purificación moral avanza, la aleación se consume, lo vil es eliminado de lo precioso y el creyente emerge de la temporada de tentación, probado, purificado y hecho blanco. Quita la escoria de la plata y saldrá una vasija para el refinador. Puede estar en la masa, sin forma y sin santidad, tal es la transformación maravillosa. Sale una vasija divinamente moldeada, simétricamente formada, exquisitamente dibujada, una vasija de honor apta para el uso del Maestro. Así debemos interpretar la mano más inmediata de Dios en las tentaciones o pruebas de sus santos. Pero hay otras fuentes de tentación a las cuales los santos están expuestos. Están las tentaciones que surgen del poder de aquel adversario. Es asombroso qué puntos de vista opuestos y falsos entretienen los hombres sobre el diablo. Hay religiosos mal informados y tímidos que casi lo deifican atribuyéndole los atributos de omnisciencia y omnipresencia que pertenecen solo a Dios. Luego están aquellos que en esta era saducea llegan lejos para negar su misma existencia o quienes, si admiten que hay un diablo, lo despojan de su poder y le quitan su influencia. Oh, es algo solemne jugar con el maligno, ya sea exaltando sus atributos o ignorando su existencia. Pero él es el gran tentador y acusador de los hermanos. Nuestros primeros padres cayeron como cedros majestuosos ante su brazo, y nosotros, la descendencia de un padre caído, quienes, como la yesca, estamos listos para encendernos con cada chispa que se golpea, no estamos exentos de sus dardos ardientes. No más. Si nuestro sumo sacerdote misericordioso fue tentado en todos los puntos como nosotros de esta misma fuente, ¿quiénes somos nosotros para esperar exención de sus asaltos? No te desanimes entonces ante las dudas escépticas que insinúa, ante las blasfemias audaces que sugiere, ante los pensamientos profanos e impuros que engendra, o ante cualquier modo por el cual asalta el fundamento de tu fe,
y te tienta a abandonar a Cristo y desechar tu confianza. No hay un momento en que no esté tramando tu caída. Pero no hay un momento en que Cristo no te esté sosteniendo en la tierra e intercediendo por ti en el cielo. Luego está la tentación del creyente desde el mundo. Debemos pasar a través de él, porque no hay escape. Es el imperio del maligno y es el imperio del mal. Es esencial y enfáticamente un mundo malo, todas sus obras malas y nada más que mal. La impiedad del mundo es aterradora. Ya sea que lo veamos en su estado salvaje o civilizado, en sus formas refinadas o burdas de sociedad, sabemos que el mundo entero yace en maldad o en el maligno. Así, desde cada rincón, es el mundo una trampa y una tentación para los hijos de Dios. Atemorizados por sus ceños fruncidos, podemos ser disuadidos de tomar la cruz de Cristo. Seducidos por sus sonrisas, podemos ser persuadidos a dejarla. Nuestras mismas circunstancias en la vida pueden exponernos a tentación peculiar. La riqueza puede atraparnos en extravagancia despilfarradora y vida mundana. La pobreza puede tentarnos a apartarnos de la rectitud e integridad estrictas. Una posición moderada puede tentarnos a mejorarnos mediante especulación salvaje y ruinosa. Y luego está la mundanalidad del mundo. Cuán poderosa y siempre presente es esta trampa para el Hijo de Dios. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Es el triste registro de muchos, un profesor religioso que una vez estuvo tan alto, pero ahora barrido y ya no caminando con Jesús por la corriente irresistible de las atracciones del mundo, las empresas del mundo e incluso la religión del mundo. Pero ¿qué escena de tentación hay dentro del cristiano? Es aquí quizás donde un enemigo, un espía o un traidor dentro de la ciudadela reside su mayor peligro. De esto no hay escape. El pecado que mora en nosotros es ese espía acechante, el corazón malvado palpitando dentro de nuestro pecho. Engañoso sobre todas las cosas, y desesperadamente malvado es ese traidor oculto. De esto reitero, no hay escape. Vayamos donde vayamos. Sumerjámonos en el desierto sin caminos, escapemos a las soledades montañosas, escondámonos en las cuevas de la tierra, sepultados en un monasterio, aprisionados en un convento, enclaustrados en la celda de un ermitaño. Todavía el traidor acecha dentro, preparado en cualquier momento. En las elocuentes palabras de un escritor ya citado, en ninguna escena de la tierra, en ninguna condición, estamos exentos de las incursiones de la tentación. Si huimos al desierto y evitamos la vista del rostro de nuestros semejantes, llevamos allí al demonio dentro. No podemos excluir al diablo habitante. Las rejas del monasterio no pueden excluir las alas del serafín caído, ni la soledad santificar el corazón no regenerado. En el jardín o el bosque, el palacio o la ermita, la ciudad atestada o el desierto aullante, el pecado nos rastrea y el yo nos persigue. Si los pobres son tentados a la envidia y la deshonestidad, los ricos, como testificó Agur, están igualmente en peligro por el orgullo y el lujo. Si el hombre de 10 talentos está hinchado con autoconfianza y arrogante impiedad, el hombre de 1 talento es propenso a enterrar perezosamente la porción confiada a él en la tierra y luego a discutir con su santo dador. El gran adversario tiene en cada escena sus trampas y varía sus cebos para cada edad y variedad de condición y carácter. Cada hombre y niño tiene su pecado asediante, el imprudente y el cauteloso, el joven y el viejo, el crudo y el educado, el visitante del santuario y el negligente abierto de él, el profano y el devoto, el amante de la soledad y el amante de la sociedad. Todos tienen sus trampas. Aquel adversario puede citar mal las Escrituras y malinterpretar la providencia y predicar presunción o desesperación.
herejía o superstición o infidelidad, como mejor le parezca. Puede asumir el sabio, el sofista o el bufón, el religioso o el estadista a voluntad. No perdona la grandeza espiritual. Pablo fue abofeteado, los santos más eminentes de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. Noé, Abraham, David, Ezequías y los apóstoles han sufrido por él. No perdona la temporada de mayor provecho espiritual. Antes de que te levantes de tus rodillas, sus sugerencias abarrotan el corazón devoto. Antes de que el santuario sea dejado, sus emisarios, como pájaros del aire, recogen las semillas dispersas de verdad de la memoria. Cuando nuestro Señor mismo había sido en su bautismo probado desde el cielo como el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y cuán a menudo algún dardo ardiente golpea la armadura del cristiano justo después de alguna temporada de la más rica comunión con su Dios. Desciende del monte de la revelación con Moisés y a su pie hay un campamento idólatra danzando alrededor de un becerro de oro. Baja con apóstoles extasiados del monte de la transfiguración y el mundo a quien allí encuentras son una pena para el santo por sus cavilaciones incrédulas. Como dijo John Newton concisamente, es el hombre que trae su dividendo del banco quien tiene más causa para temer la mano del ladrón. Sí, la tentación no perdonó a Cristo mismo. Incluso su madre y hermanos lo tentaron, cuando la una le prescribiría la temporada y escena de manifestar su divinidad velada en el banquete de bodas de Caná de Galilea. Y cuando los otros habrían apresurado la hora de su subida al templo en Jerusalén, los discípulos lo tentaron cuando gritaron: «Nunca, Señor, esto nunca te sucederá a ti», a sus predicciones de sus sufrimientos mediatoriales, y discutieron sobre la división de asientos en su reino. La multitud lo tentó cuando querían ser recibidos como discípulos, no de su verdad, sino de sus panes, y estaban ansiosos por forzar sobre el antagonista de todo carnalismo en la religión, una corona carnal y un trono carnal y una política carnal. El abogado y los fariseos lo tentaron con preguntas sobre el dinero del tributo para César y sobre los asuntos más pesados de la ley y sobre la santidad del sábado y el templo. Y el saduceo continuó la obra por otro lado con cavilaciones sobre la resurrección y la ley del divorcio. Aquel adversario lo abofeteó al comienzo de su ministerio público. Y como reunimos de los salmos proféticos, al cierre del curso terrenal de Cristo, renovó sus asaltos por el ataque más feroz, cuando los toros de Basán y los perros del infierno bramaron y aullaron contra el Cordero manso y expiatorio, describiendo su propia carrera y despidiéndose de su pequeño rebaño, los llamó a aquellos que habían continuado con él en sus tentaciones, como si todo el camino que habían transitado a su lado hubiera conducido a través de un campo sembrado de trampas y pozos a cada paso. Y además de todas estas, las tentaciones que las Escrituras han indicado expresamente, cuán constante y severa debe haber sido la presión de tentación, no explícitamente descrita por el Nuevo Testamento, contra la cual su naturaleza humana debe haber sido necesariamente llamada a luchar en controlar la exhibición a veces de la divinidad habitante. Si hubiéramos sido investidos con soberanía divina y señorío sobre 12 legiones de ángeles, ¿podría nuestra resistencia humana haber soportado como la suya la injusticia y cobardía de pretores romanos y la insolencia de reyes judíos cuyos rostros una mirada de su ojo divino podría haber convertido en cenizas? Si tuviéramos su omnisciencia, podríamos haberla bloqueado y mantenido bajo restricción de exponer a plena luz del día las enormidades ocultas de los enemigos hipócritas que lo confrontaron y persiguieron a lo largo de todo su camino manso y beneficente. Si tuviéramos los recursos del vasto universo a nuestro mando,
Podríamos haber soportado la corona de espinas, el cetro burlón de caña, la sociedad de malhechores y la cruz con toda su agonía y toda su ignominia. Oh José espiritual de tu iglesia, los arqueros te agraviaron gravemente y desde cada aljaba y con cada arco dispararon contra ti para que pudieras ser tentado en todos los puntos como tus hermanos y enseñarles cómo enfrentar y soportar la tentación. Cada flecha que nos perfora dejó su punta y su veneno en ti y cae a nuestros pies apagada e inofensiva. Sin embargo, volamos a ti en este tiempo de nuestra tentación por simpatía y apoyo, y pedimos que cada dardo ardiente nos impulse más cerca bajo tu ala protectora para que te conozcamos más y te amemos mejor, y aprendamos de ti a apoyar a aquellos que son tentados. Volvamos ahora a la petición misma. No nos dejes caer en tentación. Dos observaciones parecen necesarias para su comprensión más clara. La primera es que la exención total del creyente de la tentación sería exención total de algunas de las mayores bendiciones de su vida. Esto, por lo tanto, no puede estar incluido en la oración. Si Abraham hubiera sido eximido de la prueba de ofrecer a su hijo Isaac, habría faltado esa exhibición ilustre de su fe, que en todas las edades futuras ha sido, y para todas las edades futuras será la instrucción y consuelo de los fieles. Si Ezequías hubiera estado exento de la tentación del despliegue y el orgullo, cuando desfiló sus tesoros y su riqueza ante los embajadores de Babilonia, qué pérdida habría sido ese registro de su historia espiritual. Si Pedro hubiera estado exento de la tentación de negar a su Señor, parecería como si la Biblia hubiera estado incompleta sin esa página maravillosa que registra la intercesión anticipatoria del Salvador en nombre de su discípulo tentado por el diablo. Aquel adversario ha deseado tenerte para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Si Pablo hubiera estado exento del aguijón en la carne, el mensajero de aquel adversario para abofetearlo, qué pérdida para la Iglesia de Cristo habría sido la declaración maravillosa que esa tentación del apóstol provocó del Salvador. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Y sobre todo, si nuestro bendito Señor hubiera estado exento de la tentación en el desierto, su conflicto de 40 días y 40 noches con aquel adversario, ¿qué capítulo de la Biblia podría haber suplido esa preciosa verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Y si nosotros, amados, fuéramos completamente excluidos de esta misma prueba ardiente de tentación, qué letra muerta, qué libro sellado sería gran parte de la propia palabra de Dios en nuestra experiencia. No podemos, por lo tanto, suponer que esta petición es una oración por exención de lo que todos los santos de Dios y el Hijo de Dios mismo han pasado más o menos. Esto sería, como he observado, eximirnos de parte de la instrucción más profunda y las bendiciones más santas de nuestra historia espiritual. Nuestra segunda observación es que no debemos inferir de la petición que Dios puede solicitar a los hombres al mal. Esto parece no requerir argumento, y sin embargo, el Espíritu Santo ha abordado la idea. Que ningún hombre diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni tienta a hombre alguno. Y sin embargo, el pensamiento oscuro y maligno ha encontrado alojamiento en muchos pechos culpables. Si Dios no me hubiera colocado en esta posición, no habría caído en este pecado. No, es la respuesta solemne e indignada. Pero cada hombre es tentado cuando es arrastrado por su propia lujuria y seducido. Ahora cuando la lujuria ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz muerte. Oh, es algo solemne, un acto de osadía descarada, aumentando terriblemente nuestra culpa,
acusar a Dios con la responsabilidad de nuestro pecado. ¿Qué es esto sino hacerlo el autor del pecado? Pero la petición es una oración de que Dios, por su providencia, mantenga a su Hijo fuera del camino de la tentación. Padre mío, no me consignes a ningún lugar en el cual pueda ser tentado a pecar contra ti, a deshonrar el nombre de Jesús, a entristecer al Espíritu Santo y traer descrédito sobre mi profesión cristiana. Podemos suponer a un joven creyente que acaba de entrar en la vida pública, inclinándose ante el trono de misericordia y enviando esta petición al cielo. Padre mío, estoy a punto de separarme de las restricciones sagradas del techo parental, de la tutela de aquellos que desde la infancia y niñez me han vigilado con un ojo de amor que nunca se ha adormecido ni cansado. Que seas tú el guía de mi juventud, y permíteme embarcarme en ninguna carrera de la vida que me expondrá a tentaciones peculiares y abrumadoras. Soy deficiente en experiencia, limitado en sabiduría, débil en fuerza, flexible e irresoluto, pronto y fácilmente desviado. Padre mío, no me dejes caer en tentación, no me dejes habitar en la casa del flautista, ni plantar mi tienda hacia Sodoma, ni huir a Zoar, ni sentarme con los sirvientes en el palacio del sumo sacerdote, ni atender ningún precio por la traición de mi Señor. No permitas que sea tentado por encima de lo que puedo soportar. Padre mío, no me dejes caer en tentación. La oración de tu siervo Jabes la haría mía. Oh, que me bendigas de verdad y ensanches mi territorio, y que tu mano esté conmigo, y que me guardes del mal para que no me cause dolor. Oh, qué oración tan solemne, sabia y santa es esta. ¿Es tuya, mi joven lector? ¿Es el exponente de los pensamientos y sentimientos y deseos que ahora se levantan dentro de tu alma? Entonces Dios, incluso tu Padre en el cielo, la responderá como lo hizo la oración de Jabes, y por su providencia dispondrá de ti de tal manera que no estarás expuesto a la tentación que así tan santa y fervientemente deprecias, o te sostendrá bajo ella. Es también una oración de que Dios debilite el poder o remueva completamente toda tentación existente. La tentación es formidable. Te asalta quizás en la parte más vulnerable y menos defendida de tu naturaleza. Se presenta en su forma más fascinante e irresistible. Eres consciente de su poder. Es justo lo que tu imaginación ha imaginado a menudo y que tu corazón ha anhelado a menudo. Te sostiene como un pájaro encantado dentro de su hechizo serpentino, y sientes poca inclinación, todavía menos poder para romperlo y escapar. Y sin embargo, vivo a tu peligro, temblando y humildemente, te inclinas ante el trono de misericordia y levantas tu oración. Padre mío, soy un niño débil e indefenso, seguro solo cuando estoy fuera del camino de la tentación o protegido bajo tu ala extendida. Conoces mi asalto presente y cuán impotente soy para resistirlo. Debilita su fuerza, o dame gracia para vencerlo, o remuévelo completamente de mi camino. No me dejes caer en tentación. Es también una petición de que Dios no retire su control restrictivo del creyente. Se dice de Ezequías que Dios lo dejó a su propio corazón. Cuán a menudo, por el momento, ha sido esta la triste historia de algunos de los santos más eminentes, tan eminentes por la grandeza de su pecado como por la grandeza de su gracia. Lot morando en Zoar, David caminando sobre el techo de su casa, Salomón en sus años de experiencia y sabiduría maduradas, Pedro sentado entre los sirvientes en el patio del sumo sacerdote, Cranmer firmando una renuncia de su fe. Todos fueron dejados para saber qué había en su corazón, y una multitud más de santos ilustres cuyas historias presentan un comentario solemne sobre la exhortación apostólica. Que el que piensa estar firme tenga cuidado no sea que caiga.
Pero todos y cada uno fueron sujetos de gracia restauradora, emergiendo de la prueba ardiente por la cual pasaron, hombres más tristes pero más sabios y santos. Cuando entonces oras, no me dejes caer en tentación, pides a Dios que no retire esas restricciones divinas, que no remueva esos controles saludables por los cuales, como en el caso de David, pueda ser guardado de caer en una trampa. Te guardé, dice Dios, de pecar contra mí, así que Dios nos guarde. Y no involucra esta petición una oración para ser preservados del gran tentador. No solo preservación del mal que está en el mundo, sino preservación del maligno del mundo, debería ser nuestra oración diaria con la conciencia ardiente de haber perdido su presa. Con toda la malignidad feroz de un enemigo frustrado, con su antiguo odio inveterado del Cristo de Dios, aquel adversario atraviesa la tierra, inclinado a la destrucción del santo. No es con los muertos, sino con el alma viviente, con quien más especialmente tiene que ver. Los muertos, bien lo sabe, están flotando silenciosa y seguramente hacia abajo con la corriente que los arrastra al temible abismo donde nacen. No te maravilles entonces de que debas ser objeto seleccionado de su asalto, distinguido, casi diría, por la envidia especial y malignidad de su ataque, estos mismos dardos ardientes lanzados tan ferozmente a tu alma, estas fuertes tentaciones por las cuales tu fe, integridad y esperanza son asaltadas, pero evidencian la vida de Dios dentro de ti. Supones por un momento que desperdiciaría su munición sobre un pecador espiritualmente muerto, que sugeriría a una víctima todavía encadenada y atada por su poder irresistible el crimen imaginario de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que sus transgresiones eran demasiadas y su culpa de un matiz demasiado profundo para entrar dentro del alcance y poder del perdón divino. ¿Pondría él, el maligno, su boca al oído de un alma muerta en transgresiones y en pecados, y con el más suave susurro respirar en ella esos pensamientos blasfemos, esas dudas infieles, esas sugerencias pecaminosas, esas incitaciones a la presunción y desesperación, de las cuales Bunyan y Cowper y Newton fueron una vez víctimas, y de las cuales una nube de testigos en la Iglesia de Dios todavía son? No, es solo a los corderos que asusta, las ovejas que preocupa, los hijos de Dios cuya caída trama. Incluyamos entonces en nuestra oración diaria: no nos dejes caer en tentación, esta petición necesaria, y guárdame del poder del tentador, que nadie en la Iglesia de los Tentados podría entrar tan inteligente y sentidamente en tu caso. Oh tú, el único amigo del pecador, solo en ti dependen mis esperanzas de que me guardarás hasta el fin. Salvador mío, no lloro porque las alegrías hayan huido o aquellos tan tiernamente amados estén muertos. Por mayores penas se derraman mis lágrimas. Salvador mío, el acusador parece tan constante cerca y casi me lleva a la desesperación, que nunca más escucharé tu voz. Salvador mío, me provoca con mis pecados, querido Señor, y me tienta gravemente a dudar de tu palabra, que no por mí fue derramada tu sangre, Salvador mío. Oh, ven tú, paloma santa celestial, llena mi corazón solitario con tu amor puro, y déjame elevarme a gozos arriba, Salvador mío. Entonces caminaré en paz con Dios, ni temeré pisar el camino espinoso, sino besar la mano que lleva la vara, Salvador mío. Algunas conclusiones prácticas y solemnes fluyen naturalmente del importante sujeto del presente capítulo. Mientras oramos, para no ser llevados a la tentación, debemos estar vigilantes contra correr voluntariamente hacia ella. Existe tal cosa como tentar al tentador. Aunque no podemos estar en ninguna posición completamente exenta de sus asaltos, sin embargo, podemos incautamente e innecesariamente exponernos a algún poderoso ataque del enemigo. Así fue con Pedro. ¿Dónde debería haber estado cuando su Maestro Divino estaba bajo arresto?
lado a lado con él en el bar del sumo sacerdote, pero Pedro estaba parado en la puerta afuera. Ya había pavimentado el camino de su caída al seguir a Cristo de lejos. Y cuando estuvo de pie y se calentó con los sirvientes y oficiales de la corte del sumo sacerdote, los enemigos congregados de su Señor, no es sorprendente que ante un asalto muy leve, una pequeña criada acusándolo del crimen de ser discípulo de Cristo, cayó como una estrella de su órbita. ¡Qué luz de faro para nosotros! Si innecesariamente entramos en el mundo, si pecaminosamente nos sentamos entre los enemigos del Redentor y nos asociamos con los burladores de la religión, si cruzamos el límite entre la Iglesia y el mundo y fraternizamos con los asaltantes de la verdad, los condenadores de la revelación, los enemigos declarados de la Biblia, si somos encontrados en asociación con el anticristo del racionalismo, o el anticristo del ritualismo, o el anticristo del formalismo, así aventurándonos presuntuosamente dentro de las líneas enemigas, qué maravilla si nos encontramos mirados como desertores por los leales o somos arrestados como prisioneros de guerra por el enemigo. Mientras entonces oramos para no ser llevados a la tentación, necesitamos estar en nuestra atalaya, no sea que seamos sorprendidos por el asedio en la puerta. El pecado yace a la puerta, listo para saltar el momento en que es incautamente desbloqueado o demasiado ampliamente abierto. Marca el desinterés de la petición. No nos dejes caer en tentación. Si soy un verdadero hijo de Dios, debo abrazar en mi intercesión a cada miembro de la hermandad expuesto como yo a la tentación. Debo considerar la santidad y felicidad de mi hermano como segunda solo a la mía, no viendo que por nuestra incorporación al mismo cuerpo de Cristo somos miembros unos de otros. Su preservación de la tentación, su sostenimiento en la tentación, su liberación de la tentación debería ser un asunto de tan profunda preocupación para mí como la mía propia. Viendo que quizás en consecuencia de sus talentos, su popularidad, su posición elevada y responsable, él es un objetivo más conspicuo para el arquero. Estando puede ser como sobre un alto pináculo del templo, cuán ferviente y seria debería ser mi intercesión en oración en su nombre. Con este fin, deberíamos enviar nuestra petición por misioneros y ministros, por pastores y evangelistas, por directores, secretarios y tesoreros a cuya fidelidad están confiados los intereses momentosos y preciosos de la verdad y reino de Cristo. ¿No hay un defecto grave en nuestra religión práctica tocando este asunto? ¿No hay demasiada poca consideración de la responsabilidad de estos siervos de nuestro Señor, demasiada poca simpatía con sus peligros y sus pruebas, y demasiada poca oración intercesora por su sostenimiento divino, asediados y asaltados como están por muchas tentaciones peculiares y fuertes? Si Moisés necesitaba y Pablo ansiaba y Cristo se apoyó en las oraciones y la simpatía de los santos, cuanto más estos son hermanos, y en nombre de quien debe ofrecerse esta petición, como de hecho toda la oración, sino en el nombre de aquel que la enseñó, él mismo, el tentado. No hay una vista del sujeto de este capítulo tan instructiva y calmante como la vida de tentación a la cual nuestro Señor mismo fue expuesto. Digo la vida de tentación, porque desde el momento en que sus pies tocaron el horizonte de nuestro planeta hasta el momento en que saltó de la tierra al cielo, todo su curso fue una batalla continua con la tentación en algunas de sus muchas formas y de algunas de sus innumerables fuentes. Su madre lo tentó en la ocasión de su primer milagro en Caná a un desvelamiento imprudente de su deidad. Sus hermanos lo tentaron por un lado a evitar sus sufrimientos, mientras que sus discípulos, por otro lado, lo tentaron a renunciar a ellos por completo. La multitud excitada habría forzado sobre él una corona,
mientras que el abogado sutil lo habría atrapado en un acto de deslealtad al César. El fariseo ritualista lo tentó, tocando los asuntos más pesados de la ley, mientras que el saduceo infiel lo asaltó con cavilaciones sobre el misterio de la resurrección. A esto debe agregarse los abofeteos incesantes y feroces de aquel adversario. Desde el período en que, desconcertado en el encuentro, lo dejó por una temporada en el desierto hasta su último ataque en Getsemaní y su derrota final en la cruz. Oh coronado y adorable vencedor, todas estas tentaciones soportadas en tu persona fueron por mí para que pudiera ser tocado con el sentimiento de mis debilidades y ser en todos los puntos tentado como yo soy, pero sin pecado. Creyente tentado, recurre a la simpatía y el apoyo, a la gracia y protección de este Salvador tentado. Él sabe lo que significan las tentaciones dolorosas, porque las ha sentido las mismas. Lo encontrarás en toda la Iglesia de Dios, incluso entre aquellos que más ferozmente han luchado con el arquitentador. Uno que pueda entenderte tan claramente, simpatizar contigo tan tiernamente y protegerte tan efectivamente como Jesús. Él te enseñó la petición: no nos dejes caer en tentación. Él te aconseja velar y orar para que no entres en tentación. Él anticipa tu tentación mediante intercesión para que tu fe no falle. Y cuando la tentación realmente llega, te envuelve dentro del manto de su simpatía y te rodea con el escudo de su poder. Porque en que Él mismo ha sufrido siendo tentado, es capaz de apoyar a aquellos que son tentados. Si tal es la prueba ardiente y tal la salvación difícil de los justos, que apenas son salvos, cuán temible, cuán fatal tu condición, que todavía estás enredado dentro de las espirales de la serpiente, llevado cautivo por él a su voluntad, no regenerado por el Espíritu de Dios, no convertido por su gracia. Toda tu vida es una escena, una serie, un acto de tentación. El error te tienta y caes. Pero, ¿cuál será el fin de estas cosas? Oh, demasiado temible para contemplar, demasiado terrible para describir, un infierno eterno para siempre con el tentador, cosechando los salarios del pecado y recibiendo la recompensa debida y justa de tus hechos injustos. ¿Quién entre nosotros morará con el fuego devorador? ¿Quién entre nosotros morará con ardores eternos? Todos los que han negado la verdad, que han odiado a Dios, que han descuidado la salvación, que han rechazado al Salvador y que han vivido y muerto los seguidores del mundo, los esclavos de la lujuria, los siervos del pecado y los vasallos de aquel adversario. Allí estos son como combustible, sazonándose para el último e inextinguible fuego. Pero aún hay esperanza. Estás dentro de su región y el alcance de la esperanza. Arrepiéntete y conviértete. El arca aún está abierta. El bote salvavidas flota a tu lado. La ciudad de refugio está a tu alcance. Un Salvador amoroso y suplicante te invita al asilo de sus heridas para esconderte allí de la ira que ha de venir. Quizás eres uno a quien la buena providencia de Dios ha complacido bendecir con salud y competencia y facilidad. El mundo va bien contigo, y siendo próspero, difícilmente puedes entender cómo es que los hombres nacen para problemas con respecto a esta vida. Puedes haber caído en el error demasiado común de considerar la religión solo como el remedio designado para los males de ella y por lo tanto como no requerida por ti, quien disfrutas solo sus bendiciones. Sin embargo, tales son los peligros de la prosperidad, que nunca es un principio piadoso más necesario para guardar el alma del mal, que cuando el mundo sonríe y así tienta a las personas a la autofelicitación del hombre rico en su locura. Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Tómalo con calma, come, bebe y disfruta. Ahora, por lo tanto, retírate por un tiempo a tu aposento, comulga con tu corazón y en la quietud del retiro
Piensa en los peligros de tu estado, su responsabilidad y su fin. Que la prosperidad tiende naturalmente a retirar nuestros corazones de Dios es una verdad confirmada por experiencia diaria. No, a menudo sucede que en proporción, a medida que nuestro Padre Celestial derrama sus beneficios sobre nosotros, nuestro sentido de obligación se vuelve más y más débil. Gradualmente olvidamos al dador en el don, y habiendo inflado nuestras imaginaciones vanas con la jactancia idólatra, mi propio brazo me ha conseguido la victoria. Al final confiamos audazmente en nuestra propia fuerza y presuntuosamente confiamos en nuestra propia sabiduría para una continuación de esas ventajas con las que la generosidad del cielo nos ha bendecido. Tanto las riquezas como el honor vienen de ti, oh Señor, en tu mano está hacer grande. David, cuando traído a un mejor sentimiento por meditación santa, confiesa que él mismo cayó en este mismo pecado. Incluso cuando sabía y permitía que debía su éxito a Dios, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Tú, oh Dios de tu bondad, has hecho mi colina tan fuerte. Una prueba muy impactante de que actuarías sabiamente y te llevarías a ti mismo al retiro ocasional y a la meditación devota para mantener viva en tu corazón una disposición de humilde dependencia de ese Dios amable y gracioso que tan maravillosamente te rodea con sus misericordias. Comulga con Él. Ruégale que te dé gracia para hacer un uso correcto de las ventajas otorgadas sobre ti, empleándolas para su gloria y para el bien de tus semejantes. Así puedes esperar evitar los peligros de la prosperidad. Nuevamente, sabes bien tu responsabilidad final. Sabes, aunque sea solo por la parábola de Dives y Lázaro, que Dios te requerirá en el día del juicio que rindas cuenta de cómo has usado tus bendiciones en la hora entonces de Santa Comunión. Examínate qué respuesta podrás dar cuando seas juzgado respecto a tu uso o abuso de la prosperidad. Pregúntate, ¿acaso en un espíritu malvado e indigno de orgullo cierro mi compasión de mis semejantes menos prósperos? O más bien, soy de buen corazón y compasivo con ellos. Ha sido ablandada mi disposición ante las necesidades de otros, teniendo el amor de Dios derramado en mi corazón. Me regocijo de que deba expandirse en amor hacia el hombre. Me alegro de dar, habiendo recibido libremente. Doy libremente. Nada te ayudará más en este autoexamen que el retiro y la oración. No puedes estimar la prosperidad en su verdadero valor hasta que seas removido del resplandor inmediato de su riqueza y aplauso y lisonjas. Entonces verás que no es un estado en el cual solo debe estudiarse la comodidad del hombre, sino como una condición de responsabilidad proporcional a su extensión. Ningún hombre es rico o sabio o grande solo para sí mismo. Si las riquezas y el honor vienen de Dios, está claro que deben usarse para el honor de Dios, ya sea directamente exaltando su nombre y haciendo gloriosa su alabanza, o indirectamente beneficiando a sus criaturas por su causa. Aquí entonces aprendes el valor de un principio religioso. Y ese principio, si no se origina en el retiro, allí es nutrido y madurado hasta que cumple su santo propósito de santificarte en tu uso de bendiciones, preservándote fuerte en tu integridad como un siervo fiel de Dios y adelantándote en tu camino al cielo. Otras ventajas aún te esperan en este curso. Si tu condición próspera cambia y eres llamado a sufrir adversidad, estarás preparado para el cambio. Cuando seas un hombre pobre, no tendrás autorreproches por haber hecho mal uso de la riqueza e influencia cuando eras rico. Tu felicidad no puede ser destruida por la pobreza, porque nunca descansó en las riquezas. Cuando las riquezas aumentaron, no pusiste tu corazón en ellas. Además, no solo puede nublarse tu sol del mediodía, sino que un sol sin nubes debe finalmente ponerse. La noche de la muerte seguramente oscurecerá el curso más brillante,
y el fin de las riquezas debe ser que en tu muerte las dejes. Si por lo tanto tu prosperidad perdura incluso hasta el cierre de la vida, todavía debe dejarse esa prosperidad. Ninguna ventaja terrenal aprovecha en la tumba. En medio de la prosperidad, elige a Dios como tu amigo más cercano y su amor como tus mejores riquezas. Él te aconsejará bien y te guiará con seguridad, y en la marea peligrosa del éxito te capacitará para dirigir tu curso de tal manera que no hagas naufragio de tu fe. Disciplinado por la práctica habitual del retiro devocional, aprenderás a ser sobrio y velar en oración. No conformado a este mundo, aunque rodeado por sus bendiciones, nunca olvidando al dador de ellas, y aunque rodeado por sus atractivos, siempre no influenciado por ellos. Tus afectos están arriba, tu corazón está con tu Dios. ¿Te ha alcanzado la adversidad? Ese conversar con un Dios siempre presente, que en la prosperidad era tu alto deber, se convierte ahora más especialmente en tu alto privilegio. Tu mente está agitada por varios males, con los cuales te sientes incapaz de lidiar. La industria honesta y paciente puede haber fallado en darte el retorno por tus labores que razonablemente esperabas, y tus posesiones mundanas han disminuido. Apenas sabes cómo haciéndose alas y volando lejos. Amigos a quienes amabas como tu propia alma y durante mucho tiempo confiaste como tu propio corazón, pueden haberse demostrado infieles, o tú mismo por algún consejo mal aconsejado o tu propio juicio erróneo, te has rodeado de perplejidades. La sonrisa halagadora del mundo se retira, pero debes por lo tanto considerar tu vida como un estado de oscuridad y penumbra. Dios no lo permita. La luz es sembrada para los justos y alegría para los rectos de corazón. Todavía regocíjate en el Señor. Estás privilegiado por tu pacto cristiano para buscar el favor de aquel cuyo favor es mejor que la vida. Dios es tu refugio. En la calma santa del retiro, no falles en mantener conversación con Él y tu propia alma. Y si la reflexión afligida del salmista habla el lenguaje de tu dolor. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Y por qué estás tan perturbada dentro de mí? Que su resolución consecuente sea el lenguaje de tu fe. Oh, pon tu confianza en Dios. Aún le daré gracias a quien es la ayuda de mi rostro y mi Dios. Ejerce tu privilegio de acceso a Él a través del Salvador Cristo Jesús, el Señor. No temas. Sin embargo, tu gozo ahora se cambie en tristeza. El amor de tu Padre Celestial no conoce cambio. Ninguna nube pasajera que el mundo interpone puede oscurecer el brillo de su favor. Su amor y favor no se desvían con las cambiantes estaciones de buena o mala fortuna. Él ama igualmente a los ricos y a los pobres, a los prósperos y a los desafortunados. Si como Abraham y Lázaro, cada uno en su estado de vida ejercita fe y paciencia y perfecciona santidad en el temor del Señor, adorna la doctrina de Dios, su Salvador, en todas las cosas. No demores entonces en esta, la triste temporada de adversidad, acercarte a tu Dios. Echa tu carga sobre el Señor. Aférrate a Él como a un amigo presente y seguro. Huye a Él como un pájaro a su refugio cuando rugen tormenta y tempestad. Could this be the prophecy from the book of Zechariah finally coming true? Is this truly a sign from the Lord that a big change is imminent? Hey, what? And here in Israel. As you can see, I'm here on the Mount of Olives, and I'm looking for cracks that you can see actually here in the flooring, if you look at the road over here, you can see that there's... Jerusalén acaba de convertirse otra vez en el centro de atención del mundo. En los últimos días, algo ocurrió allí que dejó a millones en estado de shock. Movimientos extraños en zonas sagradas,
señales en el cielo que nadie logra explicar y una tensión espiritual que muchos describen como imposible de ignorar. No estamos hablando solo de noticias. Estamos hablando de señales que encajan exactamente con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Jesús dijo que Jerusalén sería una señal para las naciones. Y hoy, ante nuestros ojos, la ciudad vuelve a hablar, como lo hizo hace 2000 años. ¿Estamos presenciando el inicio de algo que marcará a toda la humanidad? ¿Es posible que el regreso de Cristo esté más cerca de lo que imaginamos? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre Jerusalén, las profecías y lo que acaba de suceder podría cambiar por completo tu manera de ver este tiempo que vivimos. Debía ser una ceremonia de purificación como tantas otras, serena, íntima, celebrada en las márgenes del legendario río mientras el sol agonizaba en el horizonte. Grupos familiares ocupaban la ribera, la brisa cálida acariciaba el paisaje, las aguas permanecían mansas y susurros de devoción flotaban sobre la corriente. Absolutamente nadie anticipó lo que estallaría cuando el ministro sumergió al joven devoto bajo la superficie. Justo al concluir las palabras sagradas del ritual, un rayo luminoso se precipitó desde las alturas, pero su naturaleza escapaba a toda clasificación conocida. No se trataba de rayos solares filtrándose entre las formaciones nubosas. Tampoco reflejos caprichosos danzando sobre el líquido elemento. Esta luminosidad poseía voluntad propia. Cayó en trayectoria helicoidal como un lazo de energía consciente, ciñéndose alrededor de los hombros del oficiante y del cuerpo del bautizado. Quienes presenciaron el fenómeno relataron posteriormente que la atmósfera pareció densificarse y resonar, casi cantando con frecuencias electromagnéticas. Múltiples voces describieron una temperatura acogedora que los penetró, distinta del calor que emana del astro rey, más bien una calidez visceral que provocaba escalofríos y aceleraba el pulso simultáneamente. Un hombre de edad avanzada murmuró: fue como si las aguas decidieran dejar de fluir por un instante. Conforme la columna se intensificaba, empezó a latir, aumentando su intensidad con cada pulsación rítmica similar al bombeo cardíaco. Ninguna fuente luminosa natural exhibe tal comportamiento. No permanecía estática, no era tenue, respiraba. Algunos testimonios afirmaban que la luz parecía dialogar con las plegarias pronunciadas, creciendo y menguando en luminosidad según las palabras del ministro. Otros juraron distinguir micropartículas en su interior, semejantes a brasas flotando sin gravedad. Quienes capturaron el bautismo en dispositivos móviles registraron el suceso, pero las grabaciones desafiaron todo patrón técnico normal. En ciertos fragmentos, la luminosidad aparece cegadoramente intensa, casi desintegrándose en blancura absoluta. En otros, titila como si colapsara los circuitos fotosensibles. Cuando los archivos comenzaron su propagación digital, las corporaciones tecnológicas los clasificaron velozmente como anomalías sin verificar, limitando su alcance algorítmico. A pesar de todo, quienes contemplaron el fenómeno presencialmente sostuvieron su versión sin vacilación. La mayoría describió la atmósfera como saturada, electrificada, cual si las leyes físicas se hubieran suspendido temporalmente para permitir la manifestación de lo sagrado. Una mujer que sollozaba en la orilla narró posteriormente: la parálisis me dominó. Experimenté una serenidad jamás conocida y terror, aunque no del tipo destructivo. El terror que experimentas al comprender que lo divino es tangible. El suceso resonaba con demasiada claridad las imágenes del segundo libro de Hechos, donde lenguas ígneas cayeron sobre los creyentes, y el Apocalipsis primero, donde resplandores divinos emanaban con brillantez imposible. Teólogos y líderes espirituales en la Ciudad Santa deliberaron discretamente si aquello representaba una expresión del Espíritu Consolador, una intervención celestial directa o algo de magnitud
aún superior, porque lo verdaderamente perturbador no fue solamente el haz luminoso en sí mismo, sino la cadena de acontecimientos posteriores. Durante los días subsecuentes, la metrópolis sagrada experimentó una sucesión de manifestaciones sobrenaturales, el monte ancestral fracturándose, luminarias enigmáticas girando en el firmamento y ondas sísmicas propagándose bajo las fundaciones urbanas. Y entonces, la interrogante pende ahora sobre cada observador, cada registro audiovisual, cada rumor circulante. ¿Constituyó esta luz bautismal la señal inaugural, el disparo de salida hacia algo monumentalmente mayor aproximándose a la Ciudad Santa? Algo respecto a lo cual el planeta ha recibido advertencias durante 20 siglos. Algo que posiblemente estemos contemplando materializarse ante nuestros ojos. Los primeros avisos llegaron sin estridencias. Un caminante de montaña detectó una fisura delgada atravesando un sendero transitado habitualmente en la elevación sagrada de los Olivos. Inicialmente lucía ordinaria, el desgaste previsible en una formación geológica expuesta durante eras a vientos erosivos, precipitaciones y pisadas humanas. Sin embargo, al amanecer siguiente, aquella grieta solitaria se había multiplicado, ramificándose en diversas fracturas menores que se extendían hacia sepulcros milenarios excavados en la ladera rocosa. Visitantes foráneos empezaron a distribuir fotografías, ignorando que documentaban las fases iniciales de algo considerablemente más siniestro. En el transcurso de pocos días, especialistas geológicos israelíes arribaron portando instrumentación sofisticada. Sus hallazgos dejaron perplejos incluso a veteranos del campo. Los aparatos registraron micromovimientos bajo la masa montañosa, desplazamientos minúsculos en el sustrato pétreo, aconteciendo en intervalos erráticos, imperceptibles para la percepción humana directa, mas inequívocos en sus representaciones gráficas. El aspecto más desconcertante no radicaba en el movimiento per se, sino en su orientación. La zona de tensión desarrollándose bajo el Monte de los Olivos se alineaba impecablemente a lo largo del eje este-occidente descrito en la ancestral profecía contenida en Zacarías 14. Conforme las Escrituras, cuando el Mesías retorne, sus pies tocarán esta elevación y se partirá de oriente a poniente, generando un valle colosal. Los geólogos, desconociendo la vinculación escritural, simplemente reportaron lo que sus instrumentos evidenciaban: una línea de presión formándose exactamente siguiendo esa dirección. Pero rápidamente los arqueólogos se involucraron aportando sus propios descubrimientos. Diversos caminos pétreos inalterados por décadas aparecieron fragmentados longitudinalmente, como si una fuerza hubiera rasgado la roca ancestral. Sepulcros familiares, datando de centurias, exhibían rupturas recién formadas, cruzando las cubiertas de los sarcófagos. Absolutamente nada en estas fracturas concordaba con erosión natural. Resultaban súbitas, nítidas y, en múltiples casos, idénticas en su ángulo de formación. Más alarmante todavía, el radar de penetración subterránea expuso cavidades profundizándose bajo el borde oriental de la montaña, oquedades inexistentes durante relevamientos anteriores. Algo se desplazaba bajo el Monte de los Olivos, no aleatoriamente, sino siguiendo una configuración que reflejaba las Escrituras con exactitud aterradora. La profecía y la ciencia raramente convergen en el mismo espacio. No obstante, aquí, en la cornisa dominando la Ciudad Santa, colisionaron. Zacarías 14:4 había articulado este acontecimiento preciso hace aproximadamente 25 siglos. Aquel día sus pies tocarán el Monte de los Olivos y la montaña se dividirá en dos de este a oeste.
Actualmente científicos, sin advertirlo, confirmaban que la montaña se comportaba cual si se preparara para una ruptura venidera. Diversos expertos en actividad sísmica emitieron alertas prudentes. Los micromovimientos, si bien reducidos, incrementaban su periodicidad. Sugirieron que si la presión persiste acumulándose a lo largo de la falla bajo la elevación, podría evolucionar hacia un sismo mayor de proporciones apocalípticas, uno capaz de rasgar la cresta y configurar un valle natural conduciendo directamente hacia la puerta oriental, precisamente como describe la profecía. Esto planteó una pregunta heladora. ¿Ingresa el planeta mismo en una configuración premesiánica? ¿Comienza la naturaleza a prepararse para un evento que la especie humana relegó al olvido, pero que la tierra de la Ciudad Santa no puede desatender? Y si la montaña se mueve ahora, ¿qué sigue? No te desconectes. En el próximo segmento, un hallazgo bajo la superficie revela algo todavía más impactante. Una señal que nadie anticipó en nuestra era. Permanece aquí. Necesitas contemplar lo que fue encontrado. En los días posteriores a los extraños desplazamientos bajo el Monte de los Olivos, otro fenómeno capturó la atención colectiva. Esta ocasión, no desde el subsuelo, sino desde las alturas. Lo inquietante residía en la sincronización temporal. La montaña se desplazaba en las profundidades, mas sobre ella algo adicional había empezado a manifestarse, cual si tierra y firmamento reaccionaran coordinadamente. Inició con un visitante filmando el ocaso desde la elevación. En el margen del encuadre, una esfera resplandeciente flotaba pausadamente sobre la entrada oriental. Inicialmente, el turista supuso tratarse de un aparato volador no tripulado, pero estos dispositivos no permanecen absolutamente inmóviles contra corrientes de aire intensas, ni se iluminan y oscurecen rítmicamente, cual si algo inhalara y exhalara luminosidad. Durante las 2 noches subsiguientes continuaron más avistamientos. Desde barrios distintos, Silwan, el núcleo antiguo, las pendientes del Valle de Cedrón. Ciudadanos registraron orbes de tonalidad blanco-dorada desplazándose con exactitud deliberada. Algunos permanecían suspendidos estáticamente como si examinaran la metrópolis. Otros se movían en configuraciones geométricas triangulares, disgregándose y reagrupándose con movimiento líquido y sincronizado. Lo que capturó máxima atención fue su conducta cerca del Monte de los Olivos, el sitio idéntico donde surgieron fisuras recientes días previos. Los observadores afirmaron que las luminarias flotaban lentamente sobre la cresta, pausando sobre puntos específicos, como si trazaran coordenadas invisibles atravesando el espacio aéreo. La alineación se percibía excesivamente deliberada para rechazarla como casualidad. Un aviador retirado que contempló el fenómeno comentó que ningún vehículo aéreo de su conocimiento ejecutaría tales maniobras. Elevaciones verticales instantáneas, detenciones súbitas, cambios direccionales, perfectamente fluidos. Estos no constituían movimientos mecánicos, resultaban casi reactivos. Ciertos observadores detectaron algo adicional. Cuando las luminarias se cernían sobre la puerta oriental, las piedras áureas bajo ellas parecían emitir un brillo tenue, como iluminadas desde su núcleo. Nadie lograba consenso sobre si constituía reflejo, distorsión o algo enteramente diferente. Las comparaciones con las escrituras llegaron casi instantáneamente. En diversos testimonios oculares, las luces semejaban descripciones de emisarios angélicos, presencias luminosas materializándose en la oscuridad, desplazándose sin emisiones sonoras, sin apéndices alares, sin previo aviso. El libro de los Salmos menciona mensajeros semejantes a llamas ígneas, y la conexión se transformó en un murmullo discreto, propagándose por toda la urbe. Las autoridades no proporcionaron esclarecimientos. De hecho, su mutismo generó más interrogantes. Diversos de los registros audiovisuales iniciales fueron enigmáticamente eliminados, marcados como restringidos, debido a anomalías visuales inhabituales.
No obstante, los ciudadanos persistieron capturando nuevo material cada noche. Para numerosos individuos, estas luminarias suspendidas se sintieron menos como fenómenos atmosféricos aleatorios y más como indicadores, marcadores sutiles y silenciosos apareciendo sobre las localizaciones precisas vinculadas a la profecía ancestral. El subsuelo había iniciado su movimiento y ahora el firmamento parecía responder. Cualquiera fuese su naturaleza, se comportaban cual si presenciaran la ciudad o aguardaran algo todavía desarrollándose. Mientras el cielo de la ciudad santa resplandecía con luminarias inexplicables, el subsuelo bajo la metrópolis persistía comportándose de maneras que inquietaban a los especialistas. Inicialmente, los temblores resultaban tan imperceptibles que la mayoría de habitantes los descartaban como vibraciones transitorias. Un vehículo pesado en carretera distante, obras constructivas, suelo asentándose. Pero para la tercera ocurrencia en una semana singular, los expertos confirmaron lo que los residentes ya percibían. Microterremotos impactaban la ciudad santa sin causa tectónica identificable. Estos no constituían eventos sísmicos convencionales. Los instrumentos detectaron impulsos breves y agudos, excesivamente superficiales y excesivamente localizados para vincularse con actividad de fallas reconocidas. Sin embargo, la temporalidad resultaba imposible ignorar. Cada temblor acontecía dentro de días posteriores a nuevas convulsiones planetarias, escaladas bélicas, tempestades violentas, erupciones volcánicas e inundaciones repentinas a miles de kilómetros de distancia. Era cual si el orbe completo exhalara en respiraciones irregulares y angustiadas. Aproximadamente simultáneamente, sismólogos monitoreando la actividad subterránea de la ciudad santa captaron algo más enigmático, una frecuencia repetitiva de 111 Hz resonando bajo el núcleo antiguo. Esta no constituía la vibración de maquinaria ni el eco del movimiento de transporte o construcción. Era un tono invariable, rítmico, casi melódico, la misma frecuencia inusual registrada en eventos inexplicables previos cerca de emplazamientos sagrados ancestrales. Algunos lo descartaron como mal funcionamiento del equipamiento. Otros admitieron silenciosamente que no podía explicarse mediante procesos geológicos naturales. Para numerosos observadores de estos eventos desplegándose, el patrón se percibía escalofriantemente reconocible. Jesús había articulado esta secuencia idéntica en Mateo 24. Se alzará pueblo contra pueblo, habrá hambrunas, epidemias y sismos en diversas ubicaciones. Los denominó el inicio de contracciones de alumbramiento, señales que incrementarían en velocidad e intensidad conforme el planeta se aproximara a un punto de inflexión profético, y eso precisamente mostraban los datos actualmente. Los sismos no disminuían, se aceleraban. La ciudad santa temblaba mientras Asia se sumergía, Europa se consumía y el Pacífico se fracturaba con fuego volcánico. El caos aleatorio ya no constituía una explicación persuasiva. Estos eventos estaban sincronizados de manera que se sentía menos como coincidencia y más como alarma planetaria. Investigadores que normalmente evitan terminología profética comenzaron empleando frases como convergencia, escalada y sincronización global. Un analista incluso declaró extraoficialmente: es casi como si el planeta estuviera respondiendo a algo o anticipando algo. Fuese científico o sobrenatural, el mensaje resultaba idéntico. El patrón concuerda con las advertencias pronunciadas hace 2 milenios. Y si las contracciones de alumbramiento han iniciado, ¿qué emerge tras ellas? Antes de avanzar hacia la revelación siguiente, que vincula todas las señales previas, asegúrate de apoyar este video, comentar aquí presente y unirte al canal. Contribuye a que este mensaje alcance más personas que necesitan comprender lo que se despliega alrededor de nosotros precisamente ahora. Los hallazgos en el Monte de los Olivos ya habían atraído científicos, teólogos y periodistas al área.
pero absolutamente ninguno anticipaba lo que se descubriría posteriormente, no en la superficie, sino profundamente bajo ella. Lo que inició como un relevamiento geológico rutinario, rápidamente se transformó en uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos que la Ciudad Santa ha contemplado en décadas. Durante un escaneo estructural destinado a mapear zonas de presión subterránea, investigadores emplearon imaginería asistida por inteligencia artificial avanzada para analizar estratos subsuperficiales de la montaña. El objetivo consistía simplemente en comprender los micromovimientos causantes de las fisuras recientes. En su lugar, el escaneo expuso un vacío rectangular amplio, perfectamente configurado, perfectamente sellado y enteramente desconocido para todo registro histórico. La cavidad resultaba excesivamente simétrica para ser natural, excesivamente nítida para constituir erosión, excesivamente oculta para ser accidental. Una semana posterior, equipos de excavación abrieron cuidadosamente una entrada angosta conduciendo hacia la cámara. El aire que escapó resultaba gélido e inmóvil, virgen, cual si hubiera permanecido sellado durante eras. En lo que el arqueólogo ingresó, se percibía menos como caverna y más como santuario clandestino. Pero el impacto mayor aguardaba en la pared posterior. Allí, tallado en un bloque pétreo masivo singular, había líneas de inscripciones en paleohebreo, una escritura más ancestral que la mayoría de manuscritos bíblicos sobrevivientes. La frase central resaltaba inmediatamente, tallada más profundamente que el resto, cual si estuviera destinada a aportar peso extraordinario: el monarca retorna. Los eruditos discutieron sobre su antigüedad, pero la pátina interior de los grabados sugería autenticidad. Este no constituía un tallado moderno destinado a provocar histeria. Había sido inscrito mucho antes de la época del Israel contemporáneo, mucho antes de la turbulencia política regional, mucho antes del turismo o arqueología. Alguien en una época perdida para la historia había grabado un mensaje que hoy resuena con intensidad profética. Igualmente impactante resultó la orientación de la cámara. Mediciones láser revelaron que se alineaba directamente con la puerta oriental. La puerta idéntica, sellada durante siglos y considerada por tradiciones judías, cristianas e incluso algunas islámicas como la entrada por la cual el Mesías eventualmente transitará. Tal precisión no podía constituir casualidad. Mientras investigadores documentaban el emplazamiento, instrumentos captaron vibraciones tenues dentro del piso de la cámara. Pulsos rítmicos sutiles, excesivamente bajos para ser percibidos corporalmente, pero detectables en sensores. Inicialmente, el equipo lo descartó como interferencia, pero cuando equipamiento de agencias externas fue introducido, la lectura reapareció. Un temblor pausado y constante, cual si algo profundo bajo la cámara estuviera activo, no desplazándose, no alterándose, sino vivo de manera que desafiaba explicación geológica directa. Progresivamente, la caverna se percibía menos como cámara funeraria y más como marcador profético, intencionalmente oculto, aguardando una generación futura. Quizás esta, para ser descubierta. Un mensaje depositado bajo la montaña, una advertencia tallada en piedra ancestral, una declaración destinada a ser hallada solamente cuando el tiempo se aproximara a su cumplimiento. Cuanto más profundo se adentraba el equipo de excavación en la cámara clandestina, más intensa se tornaba la sensación de que este lugar jamás fue destinado a descubrimiento ordinario. Cada piedra, cada tallado, cada eco en el aire gélido parecía murmurar de un propósito trascendiendo ampliamente la preservación histórica. Y posteriormente, en la sección trasera del recinto, detrás de un arco pétreo angosto, lo hallaron. Inicialmente, lucía como un montículo de roca recubierta de polvo, pero una vez que los estratos de escombros fueron cuidadosamente removidos, emergió un destello metálico
tenue, opaco e innegablemente ancestral. Lo que yacía ante ellos constituía un cofre áureo, su superficie empañada por el tiempo, mas aún reflejando un resplandor cálido y profundo. Incluso, bajo iluminación débil, el objeto irradiaba una presencia que paralizó al equipo en mutismo.